ahora en el PLD se siguen dando pasos que exacerban la lucha de tendencias, que vale decir la lucha de apetencias. La suspensión de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa por Reinaldo Pared, secretario general del partido, sirve en la mesa una comida muy caliente. Y me refiero a lo siguiente: ustedes no han visto que el secretario general del PLD ha dicho que en esa decisión participó el presidente del partido. No, lo hizo el secretario general, él. Él dice que él consultó a algunos miembros del comité político, pero no citó a las personas con las que conversó. Si hubiera citado, si hubiera consultado a Leonel, hubiera dicho, consulté con el presidente del partido. Claro. Es decir, evidentemente que le dieron un palo acechado a Leonel Fernández con esto. Y lo pone en una situación difícil porque o se queda dado o sale a defender a Víctor Díaz Rúa y a Félix Bautista, a quienes defiende, pero salir en este momento públicamente a hacerlo no sería nada gracioso. El ex procurador y ahora precandidato presidencial Francisco Domingo de Brito inmediatamente puso varios tuits celebrando la medida. Lo cierto es que ahí hay muchas cosas que decir. Algunos le han dicho, pero ¿y por qué no suspende a otros? Bueno, porque es que el que era secretario de organización, el que es Félix Bautista, no es Manuel Rivas, ni es el otro que violó a una niña, no, es Manuel Rivas. Yo me quedé como... Perdón, que no es Manuel Rivas el que es secretario de organización o secretario de finanzas. Esos son Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa. Los dos del equipo élite de Leonel Fernández, porque hay que decirlo así. Entonces, el presidente del partido no participó en esa decisión. De hecho, Reinaldo Pared dijo que fue él que lo decidió como secretario general. Hay que decir, Uchi, siendo justos incluso, que en este programa, cuando estaban sometidos a la justicia ambos, Díaz Rúa, es porque son recurrentes, estos dos niños son intensos, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa. En este programa, Reinaldo Pared Pérez, como secretario general, dijo que él estaría de acuerdo con que esos funcionarios se tomaran una licencia. Estamos hablando, si mal no recuerdo, del 2014, 2015, cuando estaba el caso de Díaz Rúa en los tribunales, cuando Víctor Díaz Rúa demandó a la fiscal porque lo estaba investigando. Sí. Porque eso es incluso el absurdo y yo sé que vamos a entrar en ese tema. Ahora, en este momento, a Reinaldo Pared Pérez como secretario general adopta esa decisión y hay que decir que impulsada por las declaraciones de Domínguez Brito, que retomó el tema en esta ocasión y que han tenido un impacto en la opinión pública. El Partido de la Liberación Dominicana como organización, si adopta esta decisión, está haciendo lo correcto. Porque esta sociedad necesita un mensaje claro de la clase política dominicana de que quiere luchar contra la corrupción. ¿Significa esto que sean culpables o no? Eso es otra cosa y eso se dirime en los tribunales. Lo que no se puede entender es que con los cargos tan relevantes que tienen dentro de esa organización política, que el comité político del PLD no se haya decidido a reunirse ni siquiera para hablarlo. Y es increíble cómo incluso a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana hay sectores, organismos, como le llaman ellos, entre ellos el Comité Central, y personas de mucha relevancia, dirigentes del partido que hace tiempo que están pidiéndole al comité político que se reúna. Yo creo que esta decisión de Reinaldo Pared Pérez, hecha pública ayer, convoca al comité político y ya no tienen opción como para evadir el tema, que es lo que han estado haciendo en los últimos años con relación a estos casos. Esperan que la marea baje y se desaparecen.
Y en relación a las otras personas, hay que tomar en cuenta, Uchi, que, por ejemplo, Tommy Galán es presidente del partido en San Cristóbal, Manuel Rivas en Santo Domingo Oeste, y lo que han estado reclamando algunos sectores es que por los cargos que ellos tienen de representación dentro del partido, que probablemente se tome ese mismo tipo de decisión. Algunos dirigentes PLDistas tomaron licencia por su propia cuenta. En el caso de Temístocles Montaz, inmediatamente fue sometido a la justicia, hay que decirlo, puso una carta, pero lo llamaron de una vez. Y el comité político no se la aceptó. Decía, pido una licencia, suspéndanme mientras salgo de esta situación en una condición que debe ser respetada, incluso valorada. Decía Reinaldo Pared Pérez que también lo hizo Radamés Segura y que Víctor Díaz Rúa también había sometido un documento para que se le permitiera tomar licencia mientras sale de este caso. Que en el caso de Félix Bautista, él habló con Félix Bautista el fin de semana, que dijo que más o menos estaba de acuerdo, que lo iba a pensar, que no estaba mal, pero no tomó una decisión formal de, digamos, separarse de su cargo mientras esto se resuelve. Ahora, las cosas no son solo lo que se ve en la superficie. Para comenzar, hay que decir que se está manejando un término incorrecto. Dicen que le impuso una suspensión provisional. Una suspensión es provisional, porque no es una expulsión o destitución. Una suspensión siempre es provisional, está suspendido, no lo han quitado de una manera definitiva. No. Entonces, es un disparate decir una suspensión provisional, basta con decir una suspensión, están suspendidos. Y dice Reinaldo Pared, estoy resguardando la imagen del PLD. Después de la decisión, y ha pasado mucho tiempo, porque un día es mucho tiempo para este tipo de cosas y existiendo las redes sociales, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo y nadie de la tendencia de Leonel Fernández ha dado una respuesta. Nadie. Las respuestas fueron a la sugerencia, al reclamo de Domínguez Brito. A ese sí le respondieron. Recordemos que un miembro del grupo de Leonel Fernández tan importante como lo es Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, dijo que la solicitud de Domínguez Brito era sesgada y parcializada, ¿verdad?, de que suspendieran a esos dos dirigentes. Entonces, Alburquerque dijo que otros importantes dirigentes del partido también están encartados en expedientes de corrupción, pero es precisamente lo que hemos señalado. El mismo Reinaldo Pared dijo que a esos otros, a Manuel Rivas y a Tommy Galán, les corresponde a los organismos a los que ellos pertenecen, es decir, al comité del partido en Santo Domingo Oeste y al de San Cristóbal. Entonces, él pensará, Alburquerque, porque fíjense lo que dice Alburquerque, que el PLD no puede sancionar a ningún dirigente acusado de violar una disposición legal. Dice él, a menos que en su contra se dicte una sentencia firme, es decir, que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Bueno, él es político y él es jurista. Es las dos cosas. Como tal, él debería saber que no funcionan igual. Que una cosa es la justicia y otra cosa es la política. Y así como lo criticamos la semana pasada porque dijo que no se debe meter la política en la justicia, y es su partido y es su líder el que ha metido la política en la estructura de la justicia, ¿verdad? Entonces, él no puede hacer una interpretación válida diciendo que el que no ha sido condenado con la autoridad de la cosa definitivamente juzgada no puede ser sancionado dentro de un partido, ¿verdad? Porque eso es trasladar a lo interno del partido los no al lugar y los archivos definitivos. Una práctica deleznable, que surge de ese grupo además. Entonces,
Si se hubieran llevado de Rafael Alburquerque, el partido hubiera tenido ahí durante muchos años, porque la impunidad se la tienen garantizada. Se la tienen garantizada. Entonces, se quedarían para siempre ahí dos perlas que mostrarle al mundo, ¿verdad? Y a la sociedad dominicana, como Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, se hubiera quedado para siempre. Ahora, Díaz Rúa ayer, a través de sus abogados, mostró que él pretende que su archivo definitivo, que le dio la justicia leonelista, peledeísta, ¿verdad? Tenga vigencia para siempre y en todos los ámbitos. Dice él que hay una doble persecución judicial, y esto es interesante, porque él dice que la investigación, que eso es la misma investigación que le estaba haciendo la fiscal del distrito hace 4 años o más, porque duró año y medio, y fue en el 14 que ordenaron archivar la investigación. Dice que es lo mismo y que por lo tanto es una doble persecución y que ya de aquello a él se lo archivaron. Pero él es el que dice que son los mismos hechos. Lo que se publicó por lo menos en aquella oportunidad fue que lo estaban investigando acerca de la importación de asfalto, no del caso Odebrecht. Nosotros hemos dicho aquí que si no le hubieran prohibido a la fiscal hacer esa investigación, pudiera haber surgido lo de Odebrecht, porque lo estaban investigando. Estaban investigando su patrimonio, obviamente. Exactamente. Entonces, él está diciendo algo interesante. Él quiere que se lo junten con aquello para declarar que ya a él lo habían investigado y que habían prohibido esa investigación. Es decir, las pretensiones de seguir con estos blindajes de archivo definitivo, no al lugar y todo esto, quieren extenderlo en el tiempo. Extraterritorialmente, porque Félix Bautista alegó que Estados Unidos no puede ponerle ninguna sanción y que él la va a recurrir. Porque a él lo exculparon. Es decir, él quiere que su no al lugar tenga vigencia internacional, mundialmente. Casi no aspira a nada, ¿verdad? A que la impunidad de aquí se proyecte hacia el resto del planeta. Y aspira, Uchi, a no ser investigado nunca. Que como funcionario público, su patrimonio, como exfuncionario público en este momento, su patrimonio nunca sea investigado, no sea evaluado por la sociedad dominicana, cuando a todas luces se incrementó de manera extraordinaria mientras estuvo ocupando cargos públicos. Y la ley contempla que el funcionario público sea transparente en este sentido. Según él, ha cumplido con todo lo que la ley dice. Pues entonces que no tenga miedo y que acuda a los tribunales. Están en la misma posición, en el mismo tipo de defensa, Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, cada uno en su caso, en su tema de corrupción. Ya se juzgó y aquí no, a usted ni lo han declarado inocente, ni su caso se ha visto a fondo, precisamente porque ustedes han utilizado todos los elementos posibles para que eso no ocurra. O sea, cuando Félix Bautista, por ejemplo, utiliza el argumento de que ya él fue juzgado, a él nadie le dijo, ni los tribunales han fallado con razón a este tema, como para decir que él es inocente de los cargos que se le imputaban. Y en el caso de Díaz Rúa, logró que el juez, déjame rescatar el nombre, Leomar Cruz, un juez interino, un juez de tránsito que fue trasladado precisamente para tomar en cuenta y para decidir en este caso, decidió que la investigación de la fiscal del Distrito Nacional fuera archivada en un hecho sin precedentes que puede tener consecuencias a futuro en nuestro país. El Ministerio Público está investigando a un funcionario público y ese funcionario logra que un tribunal le diga al Ministerio Público no investigue. Sí. Eso es muy importante porque eso tiene un peso relevante en la justicia y lo vamos a ver ahora, porque es el argumento que él está utilizando precisamente para defenderse en este momento en uno de los casos de corrupción más importantes de nuestro país. Sí, entonces fíjate, esto tiene varias aristas que debemos enfocar. Lo primero es que al comité político hace tiempo que no lo reúnen, no lo convocan. Eso se entiende. En el comité político
Danilo Medina le ha pasado un rodillo a Leonel Fernández cada vez que se ha reunido. Entonces no lo convoca. Y esta medida de Reinaldo Pared, el secretario general, lo pone entre la espada y la pared a Leonel Fernández. Ah, tú no quieres convocar el comité político. Entonces él toma la decisión y dice, eso lo puede revocar o confirmar el comité político. Entonces él tiene que reunir. Y si no, así se queda. Estos políticos en prácticas y en recovecos de las políticas y del manejo de los partidos son unos fenómenos, ¿verdad? Realmente esto pone a Leonel Fernández entre la espada y la pared en un momento en que estaba saliendo a la calle. Bueno, salió a la calle otra vez este domingo, lo que no salieron fotos de que estuviera ahí Félix Bautista, que sí estuvo la otra semana. Ahora bien, no sé si se habrán atrevido a solicitarle que no vaya. Ahora, hay entonces ahora un interrogante. Se tomaron decisiones contra esos dos. Pero, ¿y son esos los únicos culpables de la corrupción? Sobre todo en el caso de Brecht, el dinero se pagó para que aprobaran proyectos y adendas, para que los aprobaran en el Congreso. Reinaldo Pared ha sido presidente del Senado la mayor parte de ese tiempo y senador siempre. Y él es secretario general del partido desde hace mucho tiempo. Presidente del Senado y secretario general del partido. Entonces todas esas cosas, esos sobornos, sucedieron y él no se dio cuenta. Vamos a pensarlo mejor, que no se dio cuenta. Entonces, tiene capacidad y responsabilidad suficiente para ser secretario general del partido y para ser senador y para ser presidente del Senado. Si todo eso sucedió en un organismo que él dirige, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa. Por otro lado, Víctor Díaz Rúa está tomando la misma línea de defensa que Ángel Rondón. Y yo diría que lo mismo que hizo Temístocles Montaz, que tienen grados diferentes, ¿verdad?, de involucramiento, pero cuando trancaron a Temístocles Montaz, bastó que él dijera, Ángel Rondón me dio el dinero de la campaña del 2008, el de la campaña del 2012, del 2008, 2012 y del 2016. Es decir, el sobornador que trabajaba para la Odebrecht salió huyendo de la cárcel, pero seguido salió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquiera de ellos tiene mucha información porque ellos están adentro. ¿Y qué es lo que ha hecho Ángel Rondón, que ha citado a medio gobierno como testigo? Lo que está diciendo es, ok, sacrifíquenme a mí, ustedes saben que yo soy el que pago, entonces yo sé todo el que cobró, sacrifíquenme, vengan. Entonces ha comenzado a citar al gobierno entero. El gobierno es muy chantajeable con esto. Y Víctor Díaz Rúa, ¿qué ha dicho? Oigan la perla que dijo, y eso está en una instancia de sus abogados, que el dinero que le atribuye el Ministerio Público como enriquecimiento ilícito y lavado de activos no es de él, sino del partido. Que él lo manejaba en cuentas de campaña en su calidad de secretario de Finanzas y que él va a demostrar eso con una certificación que le dio Reinaldo Pared el 12 de junio como secretario general. Obviamente que cualquiera diría que es risible su argumento de que ese dinero que le atribuyen como enriquecimiento ilícito era del partido. No sé qué cargo tendrán, cuáles cargos tendrán en el partido sus familiares que están involucrados, con datos. Y además los yates, si era el partido que hacía
excursiones marítimas, ¿verdad? O sus viajes a Antigua, o su compra de apartamentos de millones de dólares, si era para poner algún local del partido, por ejemplo, en la Torre Caney. En fin, pero todo eso es insostenible, pero puede funcionar como chantaje. Sí, está diciendo yo, me van a sacrificarme, yo sé de todo el mundo. Además, Uchi, cuesta pensar que un partido político de la magnitud y del tamaño que tiene el Partido de la Liberación Dominicana se maneje con cuentas personales a través del secretario de Finanzas, porque me imagino que las cuentas para el manejo de la campaña son institucionales y que el Partido de la Liberación Dominicana, como institución debidamente organizada y formalizada, debe tener mecanismos transparentes para manejar sus recursos. Me extraña mucho el hecho de que el secretario de Finanzas diga que parte del patrimonio que le atribuye el Ministerio Público esté relacionado con cuentas propias, porque el Ministerio Público es de las cuentas propias que ha estado hablando y de las de sus sociedades, sean realmente cuentas del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver a dónde va este argumento. Yo creo que hay que guardar las distancias entre la situación en la que se encuentra Díaz Rúa y la que se encuentra Temístocles Montaz, tomando en cuenta el tipo de acusación que hizo el Ministerio Público en su momento cuando solicitó las medidas de coerción, porque el patrimonio que se le atribuía a Temístocles Montaz, yo creo que sus abogados pudieron demostrar fácilmente la comparación de sus ingresos con relación al patrimonio que tiene, y se pueden sacar las cuentas en lo que tiene que ver con el patrimonio personal de Temístocles Montaz. El vínculo y la importancia y la relevancia que tiene Temo Montaz en todo este proceso es precisamente la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana estuviera recibiendo dinero directamente desde Odebrecht, que nos decía ayer Laura Costa, que esto puede ser visto desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la ley electoral, y no necesariamente de la penal. Ahora, que no se tome en cuenta como argumento para poder identificar la estructura de Odebrecht y cómo funcionaba, y si a través del partido y de darle un soporte al partido se garantizaba esa estructura corrupta dentro del gobierno de esa misma organización política, eso es lo que tiene que demostrar el Ministerio Público en todo momento. Entonces, hay que ver la pantalla con todas sus aristas, independientemente de que en la justicia, a la hora final, el juez decida qué vale y qué no. Para poder entender el engranaje y el funcionamiento de Odebrecht, hay que verlo desde el punto de vista de la intervención que tenía en la política en la República Dominicana, porque se valía del pago a personas que estaban o en el Congreso o en estructuras políticas importantes que iban al Estado para tomar decisiones que a la vez los favorecían a ellos y los enriquecían, porque de eso se trataba al final de cuentas. Sí, ahora, eso es parte, lo que está sucediendo con esta decisión del secretario general del PLD. Ahí hay, más que cualquier otra cosa, una guerra interna de intereses políticos, es decir, que al mismo tiempo en este país son económicos, ¿verdad? El que tiene acceso al poder hace lo que ha hecho Félix Bautista o lo que ha hecho Víctor Díaz Rúa. Eso es un problema entre ellos, pero que nos atañe a todos, porque se trata de una estructura política que ha llegado al poder, ha arrasado con el erario, y eso mismo le garantiza seguir en el poder. Aquí las elecciones se ganan con dinero y con ventajas que da el poder. Y luce imposible vencerlos. Tienen a millones de personas bajo su influencia directa, con los bonos, con las tarjetas, con todas esas cosas. Y con los cargos públicos. No es por altruismo que han multiplicado la nómina pública. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos, como tienen ese botín seguro, se lo están disputando. Bueno, qué bueno. Pero tienen tal dominio del Estado que ni siquiera se ve que algún partido de oposición los amenace aún así, aún en estas condiciones.
Ellos se matarán a ver quién va a ser candidato presidencial. Porque el danilismo, evidentemente que hasta ahora lo que se entiende es que Danilo Medina no intentará volver a modificar la Constitución, y que han salido varios precandidatos, pero que ninguno puede competir dentro del PLD con Leonel Fernández, que durante la última campaña de Danilo Medina hizo él la suya diciendo que iba a estar en el poder hasta el 2044 y mostró hasta los proyectos que tenía, proyectos de construcción, es decir, lo que los ha hecho ricos, hasta donde la palabra rico llegue, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué sucede? No se ven alternativas probables. Entonces, pero hay una alternativa, que es usted. Usted es la alternativa, amigo, amiga, dominicano, dominicana, es usted. Nadie le va a resolver este problema a usted. Ningún partido, ningún político se lo va a resolver. Esto solo lo resuelve usted. Y a veces los pueblos ignoran muchas cosas y quizás por eso no luchan, pero esa excusa no la tenemos los dominicanos. Aquí todo el mundo lo sabe todo. Todos lo sabemos todo. Sabemos cómo nos roban, quiénes nos roban, cuánto nos roban. Entonces, como nadie nos va a resolver ese problema, tenemos que resolverlo nosotros. Se está hablando de una marcha de 1 millón, la marcha del millón. Quizá eso no es posible, pero es bueno planteárselo e intentarlo. Porque si es medio millón, son 200.000 personas, es mucho como quiera. Y la ventaja, después de tanta sangre que se ha derramado por la libertad de este país y por los derechos, tanta gente que ha derramado su sangre, que ha entregado su vida, de Duarte para acá. Y resulta que hoy día no hay que coger un fusil, sino que lo que hay que hacer es caminar pacíficamente. No hay que inmolarse, solamente hay que participar. Bueno, todos sabemos lo que está pasando. Y aquí hay una de dos. A mí me parece que ya esto no depende ni de la justicia, ni del gobierno, ni de nada de eso. Depende de ti, de mí y de cada uno de todos los dominicanos. De cada uno. Si no estamos dispuestos a cumplir con nuestra responsabilidad en ese sentido, de rescatar la patria de Juan Pablo Duarte, si no estamos dispuestos, realmente perderemos la esperanza por culpa de nosotros mismos. Es en nuestras manos que está. Tú tienes el poder. Eres tú quien lo tiene. Tú decides. Y no es simplemente esperando el día del voto para después de que abrumen a todo el mundo ocupando todos los espacios públicos y de medios de comunicación y todo con el dinero, tú ir a echar un voto. Eso lo tienes que hacer, por supuesto. Pero eso es ir a un matadero si es en las actuales condiciones. Sin embargo, tu participación en la lucha constituye una presión. ¿Van ellos a soltar ese control de la justicia por su propia cuenta? Nunca, nunca. Fíjense cómo todavía Félix Bautista pretende hasta que el no al lugar tenga vigencia en los Estados Unidos, que dice que va a ir allá a alegar que él no está condenado. No, todo depende de ti. Así que me parece muy interesante ese llamado que se está haciendo a la marcha del millón. Tenemos una oportunidad de rescatar a la patria de Duarte, a la de nosotros, a la de nuestros hijos, a las de las generaciones que vienen, y tantos dieron su sangre para las generaciones que vinieron después, incluidos los que estamos vivos ahora, que es lo menos que podemos hacer.